Vamos a comenzar el tema número 5, referente al género Corynebacterium, un género de bacilos gram positivos no esporulados catalasa positiva. En cuanto a su taxonomía, pertenecen al reino Bacteria, al filum Actinobacteria, clase Actinobacterias, orden Actinomycetales, suborden Corynebacterinae, familia Corynebacteriaceae, y entre los diferentes géneros de esa familia tenemos el género Corynebacterium. Estas son las especies de Corynebacterium que se han asociado con infecciones en el humano, o sea que son capaces de producir alguna patología. Entre ellas la más importante, no por su frecuencia, sino por el cuadro que produce, tenemos a Corynebacterium difteriae y tenemos también Corynebacterium ulcerans, es un patógeno importante también, al igual que Corynebacterium pseudotuberculosis. En cuanto a las características generales que presentan este microorganismo, fíjense, el género pasó de contener 22 especies en 1990 a tener 89 especies en la actualidad, o sea, hay una gran cantidad de microorganismos que entraron dentro de ese género. La pared celular está compuesta y posee ácido mesodiaminopimélico como aminoácido principal y cadenas cortas de ácidos micólicos que van de 22 a 36 átomos de carbono. Es una característica estructural propia del género. El contenido de guanina-citosina va de 46 a 70 mol por ciento. Fíjense que esta amplia diversidad, más de 30% aproximadamente de porcentaje de guanina-citosina, quiere decir, nos indica que es un género muy diverso, o sea que hay muchas especies que están colocadas dentro del género, pero que cuando los estudios se hagan mucho más profundos y se especifique más la taxonomía de cada uno, lo más probable es que muchos de los géneros que forman, perdón, de las especies que forman parte del género pasen a formar parte de géneros nuevos o géneros diferentes. Son bacilos gram positivos ligeramente curvos, con lados no paralelos, extremos ligeramente anchos y tienen una característica de una forma de porra o de garrote, o sea, son más anchos en un extremo que en el otro. Cuando se observan al microscopio con coloración de Gram, por ejemplo, se pueden observar como células simples, células en pares, células en forma de V, células en forma de empalizada o en grupos denominados letras chinas, que también es otra característica del grupo de bacilos gram positivos coriniformes. Quiero aclarar que los coriniformes no se refiere únicamente a especies de Corynebacterium. Los coriniformes es un grupo de microorganismos, específicamente bacilos gram positivos, que es muy diverso, que agrupa una gran cantidad de géneros, además del género Corynebacterium. Tenemos, por ejemplo, otros géneros como el género Turicella, géneros como Arthrobacter, Brevibacterium, Rotia, el Coccus, Dermabacter, Cellulomonas o Erscovia, entre otros géneros. Todos ellos se consideran el grupo de los corineformes. La mayoría de estos microorganismos son anaeróbicos facultativos, son no móviles, o sea, no tienen flagelos que les permitan moverse en el medio, son catalasa positiva, y la mayoría de las especies, pero no todas, fermentan los carbohidratos y generan moléculas de ácido láctico producto de la fermentación de esos carbohidratos. Algunas especies necesitan complejos lipídicos para desarrollarse adecuadamente, que es lo que se conoce como las cepas o las especies lipofílicas, o sea, especies que necesitan ácidos grasos para poder crecer o desarrollarse en un medio de cultivo. Las corinebacterias son ubicuas, o sea, se encuentran de manera natural en plantas y animales. Generalmente colonizan la piel, el aparato respiratorio superior, aparato digestivo y el aparato geniturinario del ser humano. O sea, que forman parte de la microbiota normal de piel y mucosas del hombre. En cuanto a la epidemiología y transmisión, muchas especies de Corynebacterium forman parte de esa flora normal o microbiota normal de piel y mucosas, como ya les mencioné. También forman parte de la microbiota normal de animales y también los podemos encontrar en el medio ambiente. No todos los Corynebacterium están distribuidos uniformemente sobre la piel y membrana mucosa. Dependiendo de la especie, al igual que estafilococo, como les mencioné en la clase de estafilococo, ocupan nichos ecológicos especiales dependiendo de la especie. Corynebacterium difteriae se puede aislar a partir de nasofaringe, así como de lesiones en piel, dependiendo del cuadro que esté produciendo o el tipo de infección.
las cuales estos dos sitios, nasofaringe y piel, representan un reservorio para la propagación de la enfermedad, el cuadro clínico característico producido por Corynebacterium, que es la difteria. Corynebacterium mainguinleyi se ha aislado solamente de muestras oculares, o sea que este microorganismo únicamente produce infecciones oculares, mientras que Corynebacterium auris y Turicella otitidis son patógenos exclusivos del conducto auditivo externo, o sea, se encargan de producir cuadros de otitis. En cuanto a Corynebacterium amicolatum y Corynebacterium striatum, ellos forman parte de la flora normal de piel y mucosas del hombre y hasta el momento no se han recuperado a partir de exudado faríngeo de individuos sanos, o sea que se encuentran predominantemente en la piel y no forman parte de la microbiota normal del tracto respiratorio superior. Las especies predominantes en orofaringe, en el caso del hombre, son Corynebacterium durum y Rhotia dentocariosa. En cuanto a Corynebacterium glucuronolíticus, se ha aislado exclusivamente de muestras urogenitales en el caso del hombre. Corynebacterium urealyticum se comporta como un patógeno urinario, o sea, produce infecciones urinarias casi exclusivamente. Corynebacterium jayceum se aísla de objetos inanimados de ambientes hospitalarios, o sea, produce infecciones intrahospitalarias por contaminación de ambientes y equipos hospitalarios. En cuanto a la importancia clínica de este grupo de microorganismos, fíjense que para estimar la importancia clínica de especies de Corynebacterium aislados a partir de muestras clínicas, generalmente, determinar si el microorganismo produce o no produce la infección es confuso y difícil a nivel de laboratorio de microbiología. ¿A qué se debe esto? A que él forma parte de la microbiota habitual de la piel y mucosa del hombre, lo que frecuentemente conduce a su aislamiento, pero como contaminante cuando no se toma la muestra de manera adecuada y no como agente etiológico de un proceso infeccioso. Allí es donde radica principalmente la dificultad en el diagnóstico, en diferenciar si el aislamiento corresponde con la contaminación por una muestra mal tomada o si en realidad el aislamiento corresponde a un proceso patológico que está padeciendo ese paciente. Base a esto, Corynebacterium debe ser identificado a nivel de especie si se aísla a partir de líquidos o fluidos estériles como sangre, líquido pleural, líquido cefalorraquídeo, etc. Cuando se aísle de material clínico recolectado adecuadamente, si se observa como microorganismo predominante, o sea, está en mayor cantidad que la microbiota que coloniza ese sitio. O cuando se aísla de muestras de orina, si está como único microorganismo en contaje superior a 10.000 unidades formadoras de colonia por ml de orina, o si está como microorganismo predominante en un contaje superior a 100.000 unidades formadoras de colonia. Estos son los criterios que generalmente se utilizan para determinar si se reporta o no se reporta una especie de Corynebacterium aislada a partir de una muestra clínica. Debido a la problemática o la dificultad de determinar su verdadero papel patógeno dentro de un proceso infeccioso cuando se aísla a partir de una muestra clínica, se utilizan unos criterios muy parecidos a los que vimos en el tema de Bacillus. Entonces, la importancia clínica de este microorganismo se refuerza por estos hallazgos que tenemos acá. Múltiples muestras positivas para la misma especie de Corynebacterium a partir del mismo paciente. El mismo criterio, yo hago varios cultivos de los que sospecho que la especie de Corynebacterium está involucrada y en todos y cada uno de ellos debo aislar la misma especie de Corynebacterium. O sea, aislamiento en múltiples muestras positivas. Si se observa la presencia de corineformes en el directo de la muestra coloreado con GRAN y hay una fuerte presencia de leucocitos polimorfonucleares. O sea, cuando se examina una lámina coloreada con GRAN, un directo de muestra, y yo observo que hay un predominio franco de bacilos GRAN positivos en empalizadas, letrachina, pleomórficos sugestivos de Corynebacterium y hay presencia de leucocitos polimorfonucleares en cantidad abundante, quiere decir que hay un proceso inflamatorio, lo que me hace sospechar de un proceso infeccioso producido por ese microorganismo. Y en los casos de que los otros microorganismos recuperados de la misma muestra sean de baja patogenicidad, donde tenemos, o sea, aislamos el Corynebacterium y aislamos otros microorganismos que forman parte de la flora normal en cantidades menores y que, vamos a decir, no tienen mucha importancia.
Acá podemos observar diferentes especies de Corynebacterium y los cuadros clínicos que generalmente producen. Tenemos, por ejemplo, Corynebacterium amiculatum, está asociado principalmente a infecciones de herida, bacteriemia, sepsis, infecciones del tracto urinario, infecciones del tracto respiratorio e infecciones de cuerpos extraños. Infecciones de cuerpos extraños se refiere a cuando a una persona se le introduce una prótesis o un cuerpo extraño dentro del organismo y esta prótesis se coloniza por un microorganismo. Por ejemplo, sucede mucho con articulaciones o prótesis de cadera, prótesis de rodillas, generalmente se pueden infectar con especies de Corynebacterium y producir un cuadro de artritis. Tenemos por acá, por ejemplo, Corynebacterium difteriae, las cepas toxigénicas de Corynebacterium difteriae, como vamos a ver más adelante, producen lo que se conoce como el cuadro de difteria faríngea y difteria cutánea, mientras que las cepas de Corynebacterium difteriae no toxigénicas producen cuadros de endocarditis, infecciones de cuerpo extraño y faringitis, o sea, un cuadro de faringitis como lo puede producir un estreptococo betemolítico del grupo A. Acá tenemos Corynebacterium yaekeum, producen principalmente cuadros de endocarditis, bacteriemia, infecciones de cuerpos extraños e infecciones de herida. Acá tenemos otras especies que producen también otras infecciones, entonces fíjense que dependiendo de la especie es el tipo de infección del que principalmente debo sospechar o el que principalmente producen esas especies. En cuanto a la difteria como enfermedad, fíjense, es una enfermedad bastante antigua, está descrita en el siglo IV a.C., Hipócrates describe la enfermedad. En el siglo XVII se presenta una epidemia en España y en Sicilia, que ocasionó una gran cantidad de contagios y de muertes. En el siglo XVIII se desata una epidemia en Nueva Inglaterra y más actualmente en el siglo XX, fíjense, en 1920 los Estados Unidos presentó 150.000 casos reportados de difteria. De 1930 a 1945, la mayoría de los países occidentales establecieron programas de vacunación contra la difteria de manera obligatoria. En la década de los 80, la enfermedad se hace infrecuente en los países donde se implementan programas de vacunación efectivos. En la década de los 90, los países de la ex Unión Soviética padecieron una gran epidemia que se extendió al este de Europa y parte de Asia, producto del abandono del programa de vacunación. En la antigua Unión Soviética, en ese periodo de tiempo, dejaron de aplicar los programas de vacunación, resurge la enfermedad y se produce una gran epidemia. Por lo que entre 1997 y 1998, la Unión Soviética restablece el programa de vacunación. Aquí hay publicaciones, fíjense, diferentes publicaciones sobre la difteria. Acá tenemos, por ejemplo, una publicidad en un tranvía, donde indica cómo se debe prevenir la difteria. Esto que está acá es una lápida, una persona que murió en 1863 producto de la fiebre de la difteria. Tenía 24 años apenas. Y acá tenemos publicaciones relacionadas con difteria. Estas son publicaciones más recientes de nuestros medios acá en el país. Fíjense, alertan sobre posible brote de difteria luego de 24 años de erradicación. Alarmante reaparición de la difteria en Venezuela, una enfermedad que estaba bajo control desde hacía 24 años. OPS enciende las alarmas por difteria en Venezuela. Acá resaltan que hay 113 pacientes que han fallecido de difteria desde que reapareció la enfermedad para el año 2016. Otra alerta de OPS sobre brote de difteria en Venezuela. Se han reportado, fíjense, para esta fecha, 1.602 casos de posible difteria. Se habla de posible difteria porque son casos que nunca fueron confirmados. En Ciudad Guayana desaparecen los operativos de vacunación contra la difteria. Acá en panorama, la difteria reaparece en el Zulia luego de varias décadas de erradicación. OPS registra epidemia de difteria en 17 estados de Venezuela. O sea que comienza a reaparecer la enfermedad en la mayoría de los estados y a producir un gran número de casos. Hay 447 casos sospechosos de difteria en 17 estados acá en Venezuela, según la Organización Panamericana de la Salud.
Venezuela tuvo 40 muertes por difteria en 4 meses del año 2018 y se han confirmado 1086 casos, ya estos sí son casos confirmados. Para hablarles un poco de la difteria en el caso de Venezuela, la difteria es una enfermedad que se controla mediante los programas de vacunación. En el caso de Venezuela se aplicaron los programas de vacunación y se logra en la década de los 90 prácticamente erradicar la enfermedad, ya que no se presentaron casos. O sea, de esa manera se controló de manera muy adecuada la enfermedad mediante los programas de vacunación, simplemente colocando la vacuna. Este gráfico que tienen acá es el programa de cobertura de inmunización con la vacuna DTP, que es la vacuna que se coloca, la trivalente bacteriana, en niños para el año 2016. Acá podemos ver en el gráfico, los colores nos indican el porcentaje o la tasa de éxito o de cobertura de un programa de vacunación. Fíjense que nosotros estamos acá, un color celeste o azul claro, que quiere decir que la cobertura del programa de vacunación para el año 2016, según las cifras del gobierno, era del 80 al 89%. En nuestro caso específico, para Venezuela, para ese año, era del 84%, según las cifras reportadas por el gobierno. Acá podemos ver entonces, fíjense cómo para los años 80 la cobertura fue del 50, fue disminuyendo 40, 50, 40. Fíjense que la cobertura la teníamos alrededor de un 40, un 70% para 1998 y 1999. Fíjense que a partir del año 2000 se comienza a estabilizar y se aumenta la cobertura según las cifras oficiales, llegando al año 2017 a una cobertura muy buena del 84, según reportan las cifras oficiales. Estas cifras que están acá es el número de casos de difteria reportados por el país a lo largo del tiempo. Fíjense, para el año 80 había 31 casos, igual que para el 85. Fíjense, como les dije, para la década de los años 90 se erradica la enfermedad, no hay casos de difteria, a excepción de un solo caso que se presentó en el año 2005. Fíjense cómo veníamos en cero hasta que posteriormente comienzan a aparecer casos en el 2016, 2017, 2018 hasta la fecha de hoy. Acá hay algo muy interesante que se puede obtener al comparar las cifras. Fíjense de qué manera podemos explicar que teniendo una tasa de cobertura del 30 o del 70%, 30, 40, 50, máximo 70%, en la década de los 90 y principios de los años 2000, la enfermedad estaba controlada de hecho, mientras que ahora que reportamos unas cifras de cobertura del 84% superiores a las anteriores, tengamos brotes y tengamos casos. Estas estadísticas lo que me pueden hacer suponer o lo que me pueden indicar es que estas cifras que están acá son cifras falsas o cifras maquilladas, cifras inventadas que no representan la realidad del país. ¿Por qué? Porque si para los años finales de los 90, principios del 2000, yo tenía una cobertura del 60, 70 y hasta 50% y tenía la enfermedad controlada, ¿de qué manera explico que con una cobertura del 84% no tenga la enfermedad bajo control? Este es el número de casos de difteria reportados según Organización Mundial de la Salud para la República Bolivariana de Venezuela del año 80 al año 2017. Fíjense cómo tenemos casos en la década de los 80, se implementa un buen programa de vacunación y desaparece prácticamente la enfermedad, es erradicada. Año 2016, 31 casos, y año 2017 tenemos un brote significativo con 786 casos de difteria. En base a las notas de prensa que pudimos observar anteriormente, podemos concluir que hay un resurgimiento de la enfermedad en los últimos años. Eso se debe principalmente al abandono o al descuido por parte del Ministerio de Salud de los programas de vacunación de enfermedades, principalmente de las enfermedades prevenibles por vacunación. Todo esto trae como consecuencia, vamos a decir, la reaparición de una enfermedad que estuvo controlada hace 20 años. Acá tenemos en esta página web, fíjense, la difteria contagia a Google Venezuela. Más adelante vamos a ver qué quiere decir esto o a qué se refiere este encabezado que está acá. Con respecto al encabezado anterior, del contagio de Google por parte de difteria, en el país no hay estadísticas y, vamos a decir, no se llevan y no se publican. O sea, no son estadísticas que se dan a conocer para que uno
utilice, vamos a decir, los indicadores básicos de salud para poder hacer un diagnóstico de la situación de salud. Recuerden que por resolución de la Asamblea Nacional se decretó que los datos y las estadísticas en salud eran un asunto de seguridad de Estado y no se podían divulgar. Por lo tanto, no tenemos estadísticas en salud y eso lo hizo el gobierno para tratar de ocultar o evitar que salieran a la luz pública los diferentes indicadores de salud de la población y no poder de esa manera evaluar la gestión del gobierno o evaluar la gestión en salud. Entonces, de alguna manera uno tiene que tratar de averiguar o de conocer cuáles son las enfermedades o qué es lo que prevalece de manera suboficial, porque no hay registros oficiales y no hay cifras oficiales. Entonces, una manera muy buena de hacer lo que se utiliza mucho en la actualidad es a través de Google, lo que uno llama los Google Trends o los Google Trending. Un Google Trending no son más que las tendencias de lo que una determinada población en un determinado espacio y en un determinado tiempo está buscando o accesando a Internet. En este caso, fíjense que tenemos un histórico desde el año 2004 hasta el año 2017 sobre las consultas que hace la población de un determinado país o una determinada población sobre un tópico. En este caso, se busca el término difteria. Fíjense que del año 2004 en adelante, prácticamente nula la búsqueda. Si ustedes observan acá, comienza en el año 2015-2016 y tenemos un pico de información grandísimo que se repite otra vez en el año 2017. Eso quiere decir que la gente no le prestaba atención a la difteria, pero acá en estos años hubo un repunte en la búsqueda de información de la difteria. En este caso, las poblaciones buscan los síntomas o las patologías que sufren en un momento. Si por ejemplo ahora en Venezuela está ahí un brote de cólera, ustedes van a ver que el Google Trending se va a disparar para cólera. Entonces esto es un reflejo indirecto de lo que está padeciendo en cuestiones de salud una población. Es como un estimador suboficial que se puede utilizar para determinar si en un país donde no hay cifras y no se conoce la incidencia de las enfermedades, está ocurriendo o no está ocurriendo una patología. Observen acá tenemos otra vez, fíjense, el pico que hubo a finales o a mediados de noviembre del año 2017, que fue cuando tuvimos el repunte más grande de casos de difteria acá en el país. Y esto es en detallado, fíjense, desde julio del año 2018 hasta, esto es de una semana, del 18 de julio al 25 de julio, la cantidad de información que se buscó sobre ese tópico. Entonces esto es una manera indirecta de conocer la situación o los estados de salud de una población. Fíjense en este caso, cuando hacemos el Google Trending y le pedimos que me lo divida por zona o ubicación geográfica, resulta que la mayor cantidad de consultas se dieron en el estado Yaracuy. En segundo lugar estaba el estado Zulia y en tercer lugar el estado Portuguesa. Y así sucesivamente los diferentes estados. O sea que los estados más afectados o que pudiésemos suponer que están más afectados con la enfermedad son esos estados que están allí, porque es donde se hace la mayor cantidad de consultas. Dentro del estado Zulia, incluso puedo determinar dónde se da la mayor cantidad de casos o dónde se presenta mayor búsqueda de la información sobre ese aspecto. Fíjense que en nuestro caso, en el estado Zulia, en San Rafael del Moján, en ese municipio es donde se da la mayor cantidad de búsqueda de información y es donde aparentemente tendríamos la mayor cantidad de casos. Fíjense acá, para que comparen, en el caso de cólera, fíjense que del año 2004 al año 2017 prácticamente fue nula la información, mientras que en el año 2012, no sé si recordarán, un brote de cólera muy pequeño que hubo con aquel famoso matrimonio que se realizó en República Dominicana y las personas que fueron al matrimonio se contaminaron allá, regresaron y hubo un pequeño brote de cólera que se armó un escándalo porque se creía que era una epidemia de cólera y resulta que eran unos casos importados de República Dominicana de las personas que habían asistido a ese matrimonio. Fíjense cómo coincide la fecha de aparición del brote y de los casos con la búsqueda de información, lo que valida que este es un indicador, vamos a decir, no es perfecto, pero sí es un muy buen indicador para conocer la situación sanitaria de un país cuando no existen estadísticas. En cuanto a la definición de difteria, según el CDC, que es el Centro de Control de Enfermedades de los Estados Unidos,
Describe la enfermedad como una infección, como un padecimiento del tracto respiratorio superior que se caracteriza por dolor de garganta, fiebre de bajo grado y una membrana adherente a nivel de las amígdalas, la faringe y o la nariz. La enfermedad o la infección es producida por 3 especies de Corynebacterium, como son Corynebacterium difteriae, Corynebacterium ulcerans y Corynebacterium pseudotuberculosis. De todas las infecciones causadas por bacterias coriniformes, esta es la más predominante, o sea, la que en mayor frecuencia se presenta es la difteria. Esta enfermedad, como les mencioné anteriormente, ha sido prácticamente erradicada, sobre todo en países desarrollados y con estatus socioeconómicos altos, debido principalmente a los programas de inmunización o programas de vacunación. Mientras que en países donde no se aplican programas de vacunación o los programas de vacunación son deficientes, la enfermedad sigue siendo endémica. Algunos de esos países son países ubicados en las regiones tropicales y subtropicales o poblaciones indígenas o de ciertos grupos étnicos donde los programas de vacunación no son muy efectivos o vamos a decir, la vacunación no forma parte de la cultura de esa sociedad. La difteria es una enfermedad de desarrollo rápido, o sea, es una infección aguda que se da rápidamente y que implica dos tipos de patología, una patología local a nivel de tracto respiratorio superior y una patología sistémica. Las manifestaciones clínicas, generalmente a nivel de tracto respiratorio superior, incluyen irritación de la garganta, disfagia, linfadenitis, fiebre de bajo grado, malestar y dolor de cabeza. La lesión local a nivel de tracto respiratorio se desarrolla ocasionando daños a las células epiteliales, o sea, necrosis de lo que son las células epiteliales de la mucosa de tracto respiratorio superior. Como resultado de esa lesión, se forma entonces una red de fibrina que se va a entrelazar con células bacterianas. Esa red de fibrina o esa membrana es lo que se denomina o se llama la pseudomembrana. Esa pseudomembrana contiene leucocitos polimorfonucleares, eritrocitos, células epiteliales que están necróticas, o sea, destruidas, además del microorganismo, Corynebacterium difteriae o cualquiera de las otras dos especies que producen la enfermedad. Esa pseudomembrana cubre el sitio donde está la lesión local, o sea, todo lo que es amígdala, faringe, nariz, etc. Si esa membrana continúa extendiéndose y creciendo en ese paciente, puede llegar a cubrir la tráquea y los bronquios, lo que ocasiona la obstrucción de las vías aéreas y muerte por asfixia del paciente. Vamos a decir, es la principal complicación de esta enfermedad. Adicionalmente, hay un edema del tejido subyacente alrededor de la región del cuello, lo que se conoce como adenitis cervical y que comúnmente se denomina el cuello de toro. En cuanto a los efectos sistémicos de la enfermedad, son efectos bastante severos, incluyen miocarditis, neuritis, daño renal y todos estos efectos sistémicos son producidos por la toxina o exotoxina producida por Corynebacterium difteriae. La toxina es codificada por un bacteriófago a través de ese gen que está allí, que es el gen TOX. Por lo tanto, las cepas toxigénicas de Corynebacterium difteriae o de las otras especies que producen difteria son las que además poseen el bacteriófago que les confiere el gen TOX para producir la toxina. Acá podemos observar, fíjense, placas a nivel de las amígdalas, al igual que acá. Esto que está acá es la adenitis cervical, lo que se conoce como el cuello de toro. Fíjense la inflamación en la región cervical. Por acá tenemos otro paciente, fíjense la pseudomembrana bastante grande que se está formando acá en este paciente. Acá en este caso podemos observar, fíjense, la presencia de la pseudomembrana. Miren, este video que está acá es un paciente con la pseudomembrana y fíjense lo adherida, lo difícil que es remover esa membrana de ese paciente. La transmisión de la enfermedad se da mediante vía respiratoria, mediante estornudos o gotículas que se producen cuando el paciente tose. Existe un estado de portador asintomático en las vías respiratorias altas, o sea, se han descrito pacientes portadores asintomáticos, pacientes que tienen el microorganismo alojado en vías respiratorias superiores sin sufrir la enfermedad.
También existen portadores a nivel de piel, pacientes que están colonizados a nivel de piel con cepas de Corynebacterium. Es importante resaltar que para este microorganismo, para esta enfermedad, el hombre es el único reservorio de la enfermedad. O sea que el microorganismo solamente lo podemos encontrar en el hombre, no lo encontramos en el ambiente ni en los animales. El microorganismo no es una bacteria invasiva, o sea, no es una bacteria que tiene la capacidad de colonizar el tejido, destruirlo, pasar a capas profundas y diseminarse posteriormente por vía hematógena. O sea, Corynebacterium difteriae no tiene esa característica. El efecto sistémico o los daños sistémicos que podemos ver en el cuadro clínico de los pacientes se debe a la toxina difterica, que es la que se, vamos a decir, difunde o se disemina por vía sanguínea o por vía linfática. Esa toxina entonces, una vez que penetra, llega a circulación sanguínea o a circulación linfática, se dirige a ciertos órganos como son corazón, riñones, sistema nervioso periférico, hígado, etc. Y allí causa entonces los efectos o las consecuencias sistémicas de la enfermedad. La virulencia de la enfermedad, o sea, la patogenicidad de una cepa de Corynebacterium está dada, como les mencioné, por la toxina difterica. También le mencioné que el gen TOX es el responsable de la producción o codificación de la toxina y ese gen está ubicado dentro de un bacteriófago. Un bacteriófago, para que recuerden, es un virus capaz de infectar bacterias. En este caso es un bacteriófago lisogénico, lo que quiere decir que el bacteriófago al penetrar, al infectar a la célula, inyecta su material genético y no se reproduce dentro de la célula para generar una nueva cantidad de viriones, sino que por el contrario, ese ADN se incorpora en el cromosoma de la célula como un profago lisogénico. Entonces, las cepas de Corynebacterium que tengan en su ADN ese profago lisogénico son las que tienen la capacidad de sintetizar o producir la toxina difterica. Por lo tanto, no todo aislamiento de Corynebacterium es toxigénico. Por lo que les estoy explicando acá, yo puedo tener Corynebacterium difteriae, pero si no tiene el fago lisogénico, no es toxigénico. Otra característica que tienen Corynebacterium ulceram y pseudotuberculosis es que también pueden ser infectados por el fago y producir la toxina. Y en este microorganismo, la adherencia o la colonización de los tejidos se debe principalmente a la presencia de piles. En cuanto a la toxina, está constituida o compuesta por dos fragmentos. Un fragmento A, que es el fragmento que está biológicamente activo, mientras que el fragmento B se encarga es de unirse a los receptores de la célula, reconocer esos receptores y permitir el ingreso a la célula mediante endocitosis. La toxina difterica, la principal función o el principal efecto que tiene es inhibir el factor de elongación 2, impidiendo de esta manera la síntesis de proteína y por consiguiente la muerte de la célula. Los principales efectos a nivel sistémico se producen a nivel de lo que son las células del corazón, se produce miocarditis, a nivel de los riñones se observa un cuadro de necrosis tubular y a nivel de los nervios se observa la desmielinización de la vaina de los nervios. Por lo tanto, estos serían los principales efectos sistémicos bastante graves de la toxina difterica. Acá tenemos, por ejemplo, fíjense, en el esquema tenemos el bacteriófago infecta a la bacteria, el material genético se incorpora como un profago lisogénico, la bacteria tiene la capacidad de producir la toxina. Produce la toxina, su unidad A, su unidad B, se disemina por circulación sanguínea. Cuando llega a las células de los órganos que principalmente afecta, corazón, hígado, riñón, sistema nervioso central, la subunidad B reconoce a los receptores celulares y permite posteriormente, mediante endocitosis, la penetración de la toxina al interior de la célula, el citoplasma de la célula. Una vez dentro del citoplasma, vamos a decir este endosoma, esta vez este endosoma es atacado. Recuerden que la función principal de un endosoma es eliminar un cuerpo extraño. Entonces lo coloco dentro del endosoma y suelto una gran cantidad de sustancias, libero una gran cantidad de sustancias que permiten destruir esto que está acá. En este caso la bacteria libera hidrógeno, iones hidrogeniones para destruir esto que está acá. El cambio de pH que se da dentro del endosoma permite la separación de la toxina del receptor celular, permitiendo que la toxina quede libre entonces y la subunidad A, que es la biológicamente activa, se encarga entonces de inhibir al factor de elongación 2. Recuérdense que en una síntesis de proteína el factor de elongación 2 permite o ayuda
a construir la cadena de aminoácidos que posteriormente van a formar la proteína. ¿Qué sucede? La fracción A de la toxina se encarga de inhibir al factor de elongación 2 y al no estar disponible no es posible que esa célula realice la síntesis de proteínas, por lo tanto la célula muere. Hasta el momento la mayoría de las características que hemos detallado han sido sobre la difteria respiratoria. Hay otro cuadro de difteria que se da a nivel de piel que es conocido como difteria cutánea. Este cuadro tiene el problema de que la persona o la lesión se comporta como un reservorio del microorganismo y que esas infecciones generalmente están asociadas con otros microorganismos piógenos como son Staphylococcus aureus y Streptococcus pyogenes. El cuadro se presenta principalmente en individuos o personas que tienen condiciones higiénicas deficientes. Las lesiones son indistinguibles de otras afecciones dermatológicas crónicas o de otros tipos de úlceras que se pueden presentar en pacientes. Y en estos casos de difteria, en la difteria cutánea, es mucho menos probable que se produzca una toxicidad sistémica grave, a diferencia de lo que ocurre con la difteria respiratoria. O sea, en el caso de difteria cutánea, el Corynebacterium puede ser infectado por el fago y puede producir la toxina, pero la frecuencia con que se lleva a cabo esto es muy baja, o sea, es muy poco frecuente que las cepas se conviertan en toxigénicas, a diferencia de la difteria respiratoria, donde sí es bastante frecuente. Acá podemos observar una lesión ulcerosa, fíjense, y acá también de características de una difteria cutánea. Fíjense que no se distingue de ningún otro tipo de úlcera. Por ejemplo, esta pudiese ser una úlcera diabética de otra etiología diferente y no hay ninguna característica que permita diferenciarlas. En cuanto a las muestras clínicas, se van a utilizar muestras clínicas que representen los procesos infecciosos o los sitios anatómicos que pueda invadir el microorganismo. En este caso, se utiliza una muestra de exudado faríngeo para la detección de los casos de difteria respiratoria y en el caso de difteria cutánea se pueden utilizar secreciones de las lesiones en piel. Y en otros casos, para especies diferentes a Corynebacterium difteriae, se pueden utilizar otras muestras, por ejemplo, en casos de endocarditis se pueden utilizar muestras de sangre, etc. En cuanto a la toma de la muestra, para la muestra del exudado faríngeo se utiliza el método tradicional de una toma de exudado faríngeo con un hisopo de algodón, se frota donde estén las lesiones o en este caso de difteria donde estén las pseudomembranas, donde hay irritación y que es muy importante tocar la zona afectada sin que el hisopo tenga contacto con los dientes, mejillas, boca, etc. Es una toma de muestra de exudado faríngeo de manera convencional. En el caso de las lesiones o secreciones de piel, se debe hacer una limpieza de la zona, una buena asepsia de la zona para eliminar todos los microorganismos colonizantes o la microbiota que esté colonizando en ese momento la herida, para posteriormente tomar una muestra representativa de esa lesión. En cuanto al aislamiento, hay diferentes medios de cultivo para el aislamiento de este microorganismo. La mayoría o algunos están dirigidos específicamente para Corynebacterium difteriae, porque, como les mencioné, es uno de los más importantes dentro de este grupo de microorganismos. Entonces tenemos en primer lugar agar sangre de carnero. Es un medio no selectivo, basal, simple, que se utiliza para el aislamiento generalmente de cualquier microorganismo gram positivo. Hay una variante de este medio que es agar sangre de carnero, enriquecida con fosfomicina para inhibir el crecimiento de gram negativo, y además posee glucosa 6-fosfato en esta concentración que está acá, 12.5 microgramos por ml, lo que vamos a decir favorece o ayuda mejor el desarrollo de las especies de Corynebacterium. Tenemos un medio selectivo que es el agar sangre telurito cistina. Este medio de cultivo es selectivo y específico para Corynebacterium difteriae. Él produce allí unas colonias muy características que vamos a ver más adelante que facilitan o ayudan en la identificación. Lo mismo sucede con el agar Tinsdale. El agar Tinsdale es un agar selectivo también. Y tenemos un medio basal no selectivo como es el medio de Leffer, que es un medio, vamos a decir, que nos ayuda en el diagnóstico del microorganismo. Todos estos medios que están acá, a excepción del medio de Leffer, se deben incubar de 18 a 24 horas a 35-37 grados centígrados en atmósfera de microorofilia o del 5 al 10% de CO2. En el caso de Corynebacterium difteriae, que es para quien están diseñados estos medios,
se utiliza el telurito de potasio. El telurito de potasio tiene una característica, inhibe el crecimiento de muchas de las bacterias corineformes, o sea, de muchos de los otros microorganismos que forman parte del grupo de los corineformes que no son Corynebacterium difteriae. Tiene esa ventaja porque vamos a decir, me hace el medio selectivo y me inhibe una gran cantidad de flora, permitiendo el desarrollo de lo que estoy buscando, que es el Corynebacterium difteriae. Pero tiene una desventaja. Hay una pequeña proporción de cepas de Corynebacterium que también son inhibidas por el telurito de potasio. Por lo tanto, cuando se hace investigación de Corynebacterium difteriae, uno debe siempre utilizar un medio selectivo y un medio no selectivo a la par. De manera que si mi cepa es de la pequeña proporción que es inhibida por el telurito de potasio, este microorganismo no lo pierda en el diagnóstico, sino que por el contrario me pueda crecer en la placa de agar sangre y poder hacer el diagnóstico. El crecimiento en agar sangre cisteína telurito y la reducción del telurito no es específico o propio de Corynebacterium difteriae. Hay otros microorganismos, como vamos a ver más adelante, que lo pueden hacer. Por ejemplo, otras especies de Corynebacterium lo hacen. Incluso Staphylococcus aureus también es capaz de reducir el telurito de potasio y crecer en el medio de cultivo. El mejor medio de cultivo para el aislamiento de Corynebacterium difteriae directo de muestra es el medio de Tinsdale. ¿Cuál es el problema del medio de Tinsdale? Es un medio que tiene una vida corta muy baja. Apenas 4 semanas. Después de 4 semanas el medio pierde la viabilidad y se debe desechar. Y el otro inconveniente es que tiene como enriquecimiento, hay que adicionar al medio de cultivo suero de caballo, el cual es muy difícil de utilizar. Por lo tanto, el medio de Tinsdale, a pesar de ser el mejor medio de cultivo, debido a su corta vida media y a lo complicado de su preparación, no se utiliza de rutina en el laboratorio. En el medio de Tinsdale, al igual que en el telurito, yo puedo observar la reducción del telurito, que se observa como unas colonias negras. Y adicionalmente puedo ver la actividad de cistinasa, que es la aparición de un halo marrón alrededor de las colonias. O sea que puedo ver dos características que me ayudan o me orientan a la identificación de Corynebacterium difteriae. Corynebacterium ulceram y Corynebacterium pseudotuberculosis, al igual que Staphylococcus, como se los mencioné, pueden dar colonias negras con halo marrón en el medio de Tinsdale, lo que hace que este medio no sea muy específico para Corynebacterium. Por otra parte, el medio de Leffler no es el que más se recomienda, no es el que más se utiliza para el aislamiento primario. ¿Por qué? Porque no tiene ningún tipo de inhibidor, por lo tanto siempre vamos a tener en ese medio de cultivo sobrecrecimiento de microorganismos de la microbiota normal de tracto respiratorio superior. Por eso es que no se recomienda mucho la utilización de este medio de cultivo en la investigación de Corynebacterium difteriae. Acá tenemos el medio de agar sangre. Fíjense, estas son las colonias características de Corynebacterium difteriae. Son colonias convexas, semiopacas, tienen una superficie mate, generalmente son de color blanco o color crema y son colonias no hemolíticas. Fíjense, aquí lo pueden ver mejor, aquí está la placa completa. Fíjense las colonias como son colonias pequeñitas, blancas, no hemolíticas, que son sus principales características. En el medio de agar sangre telurito cistina, fíjense lo que les mencioné, se observan colonias negras, lo que me hace sospechar de la presencia de un aislamiento de Corynebacterium difteriae, pero recuerden que el medio no es altamente selectivo, hay otros microorganismos que también reducen el telurito y pueden crecer en el medio de cultivo, como les mencioné anteriormente, entre ellos Staphylococcus aureus o las especies de Staphylococcus que forman parte de la microbiota normal del tracto respiratorio superior. Acá tenemos el medio del agar Tinsdale, fíjense que son las colonias negras también, producto de la reducción del telurito, y observen acá, alrededor de las colonias hay un halo marrón presente indicando que este microorganismo, además de crecer en presencia de telurito y de reducir el telurito, también produce caseinasa. Y la evidenciamos con este halo marrón alrededor de la colonia. Por último tenemos acá el medio de Leffler. Fíjense, el medio de Leffler es un medio que se prepara a base de suero con huevo y es para el aislamiento de se utiliza para el aislamiento de Corynebacterium difteriae. Como les mencioné, es un medio no selectivo, por lo tanto la flora normal siempre va a crecer allí. La ventaja que tiene el medio es que favorece que si hay presente una especie o un microorganismo
perteneciente a la especie Dipteriae, este va a desarrollar los gránulos metacromáticos característicos que nos van a permitir más o menos hacer una identificación del microorganismo. En cuanto a las muestras clínicas de tracto respiratorio, como lo constituye el exudado faríngeo, hay dos variantes. Un exudado faríngeo puede venir completo para investigar cualquier patógeno respiratorio, o en el caso de nuestro país se solicita un exudado faríngeo para certificado de salud, sobre todo en manipuladores de alimentos. Entonces, en ese caso, la metodología de investigación es diferente, porque mientras en un exudado faríngeo completo para investigar patógenos respiratorios, yo investigo patógenos respiratorios como Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenza, Corynebacterium, Streptococcus pyogenes, etc. En el exudado faríngeo para certificado de salud, yo únicamente voy a investigar Corynebacterium, Dipteriae y Streptococcus betemolítico del grupo A. Por lo tanto, el procedimiento y los medios que voy a utilizar para su identificación son totalmente diferentes. En el caso del certificado de salud, utilizo el medio del EFER o el agar cistina telurito sangre de carnero para aislar, como les mencioné, Corynebacterium difteriae. Y en el caso de Streptococcus pyogenes, que es el otro que se investiga, se utiliza agar sangre de carnero con canamicina o con gentamicina, o sea, con un aminoglicósido que se utiliza como inhibidor del crecimiento de la microbiota normal. Para la identificación del microorganismo, una vez que la muestra ha sido sembrada, yo observo mis colonias en agar sangre, por ejemplo, si estoy utilizando agar sangre, observo mis colonias blancas no hemolíticas, o si estoy utilizando alguno de los medios como son el Tyndall o el agar sangre telurito, en el agar sangre telurito, que no lo tengo acá, puedo observar colonias negras, mientras que en el medio de Tyndall voy a ver colonias negras o colonias negras con halo marrón alrededor. A partir de eso, todas esas colonias, de las cuales yo sospecho puede ser una especie de Corynebacterium, debo realizar un frotis coloreado con GRAN. En este frotis debo observar esto que está acá. Fíjense, son bacilos gram positivos, pleomórficos en empalizadas, en letras chinas, en forma de B, etc. Esta es la morfología característica de las especies de Corynebacterium. Posteriormente, al observar la colonia que me sugiere la presencia de un Corynebacterium y haber hecho la coloración con GRAN, que me ratifica que estoy en presencia de un Corynebacterium, otra prueba importante de realizar es la prueba de la catalasa, ya que estos microorganismos son catalasa positiva. Cuando yo cumpla estos tres pasos o estos tres criterios, puedo sospechar que estoy en presencia de un Corynebacterium. Fíjense, aquí tenemos un frotis de Corynebacterium. Observen que son pleomórficos. Fíjense cómo se observan lo que se denominan las letras chinas. Esto que está acá. Y por acá podemos ver una característica que les di, que tenían forma de garrote. No sé si recuerdan que eran no paralelos sus lados. Fíjense que son más anchos de un lado que del otro lado. Fíjense acá cómo se ve la célula, de un lado más ancha que del otro lado. Y fíjense este que está aquí, parece un garrote, por eso se dice en forma de garrote. Es otra característica que nos permite sospechar de la presencia de un Corynebacterium. Fíjense aquí los tenemos en forma de B, en forma de letras chinas. Fíjense aquí los tenemos en empalizada. Entonces estas son las morfologías o agrupaciones características de los miembros del género Corynebacterium. Para la identificación, entonces, una vez que yo realicé la primera etapa, que fue la morfología colonial, el frotis con GRAN, donde observé bacilos gram positivos en empalizadas, letras chinas, etc., y haber hecho la prueba de la catalasa que me da positiva, se procede a sembrar un medio del EFER. El medio del EFER, como les mencioné, va a favorecer que el microorganismo produzca gránulos metacromáticos, que es una de las características de identificación de Corynebacterium difteriae. Entonces, una vez incubado el EFER, 18 a 24 horas a temperatura ambiente, 18 a 24 horas, perdón, en condiciones aeróbicas a 35 grados centígrados, se procede a realizar a partir de este medio de cultivo dos coloraciones, una coloración de GRAN y una coloración de gránulos metacromáticos. En el caso de la coloración de GRAN, yo debo buscar que bacilos GRAN positivos en empalizadas, letras chinas, etcétera, que me confirmen que estoy en presencia de un Corynebacterium, y debo observar en la coloración de gránulos la presencia o no de gránulos metacromáticos.
Fíjense en este caso que está acá, son cocos gram positivos en racimo y cocos gram positivos en cadena, lo que me está creciendo en Leffler. Es lo que sucede en el 90% de las muestras de exudado faríngeo para búsqueda de Corynebacterium que se realizan en el laboratorio. O sea, no es frecuente aislar una especie de Corynebacterium en el laboratorio. Por lo general lo que observamos son cocos que no son más que miembros de la flora normal. Recuerden que el medio de Leffler no es selectivo y los miembros de la flora normal pueden crecer allí. Por lo tanto, siempre que tengo un Leffler positivo, tengo que confirmar que estoy en presencia de un bacilo gram positivo. Si no observo un bacilo gram positivo, descarto la investigación y reporto negativo, como sucede en este caso. Por otra parte, debo hacer un frotis coloreado con azul de metileno. Aquí tenemos una coloración de azul de metileno de Leffler. Fíjense que pueden observar acá. Los gránulos metacromáticos son estas estructuras que ven aquí como más oscuras, con el bacilo de color mucho más claro. Lo pueden observar acá también. Observan aquí, lo observan acá, lo pueden observar acá. Entonces, esto es una coloración de Leffler positiva. Está la otra coloración, que es la coloración de Albert, que tiene como colorante de contraste verde de malaquita. En esta coloración, los gránulos metacromáticos se tiñen de rojo, mientras que el bacilo se tiñe de color verde. Por lo tanto, al hacer los gránulos metacromáticos, si yo observo las estructuras, observo que en la lámina hay gránulos metacromáticos, puedo sospechar de Corynebacterium difteriae. Acá es importante, cuando se está haciendo la investigación de Corynebacterium difteriae desde el punto de vista epidemiológico, o sea, se solicita específicamente buscar Corynebacterium difteriae, que en el primer paso, en el primer presuntivo que yo pueda tener cierto grado de confianza de que estoy en presencia de un Corynebacterium difteriae, emitir un reporte presuntivo. Este reporte sale cuando yo tomo la muestra, la siembro, observo las colonias, veo en el gran que es un bacilo gram positivo, hago la catalasa y está positiva. Allí ese día siembro el Leffler. El segundo día, o sea, a las 48 horas, yo de ese Leffler hago una coloración de gránulos metacromáticos y hago un gram. En el gram observo bacilos gram positivos y en los gránulos metacromáticos me dan positiva por cualquiera de las dos coloraciones. En ese momento, a las 48 horas después de tomada la muestra, yo tengo que enviar un informe presuntivo al médico y epidemiología indicando que probablemente estoy en presencia de un Corynebacterium difteriae para que apliquen las medidas de contención para evitar la propagación de la enfermedad. En este caso, el reporte presuntivo se debe enviar indicando que se observaron bacilos característicos del género Corynebacterium, cultivo y prueba de toxigenicidad en estudio. O sea, fíjense que en la manera en que está redactado el informe es muy importante. Estoy indicando que se observaron bacilos que son característicos. Característicos quiere decir que se parecen a los del género Corynebacterium. Que estoy haciendo el cultivo y las pruebas de toxigenicidad para verificar el microorganismo. O sea, estoy diciendo que tengo la sospecha, pero no estoy dando la certeza de que la tenga. En este caso, de que sospeche de un Corynebacterium y emite el reporte, lo próximo que debo hacer es el sembrar los medios de cultivo específicos, como son agar-cistina, telurito, agar sangre de carnero o agar sangre telurito. O sea, cualquier medio que contenga telurito para, vamos a decir, mejorar la identificación y tratar de caracterizar mejor al microorganismo, ya que sabemos que el microorganismo puede crecer en presencia de telurito. En el caso, como les mencioné anteriormente, de que esté haciendo la identificación y yo de mi Leffler hago mi coloración de gran y lo que observo son cocos, como les mencioné, hay que descartar la investigación de Corynebacterium difteriae y el cultivo se reportaría como negativo. Cultivo para investigación de Corynebacterium difteriae, negativo. Una vez que, vamos a decir, hecho todas las pruebas, da los gránulos metacromáticos, un bacilo gram positivo, es catalasa positivo, crece en telurito, etc., debo montar la bioquímica para identificación del microorganismo. Esa bioquímica se basa en diferentes pruebas como son hidrólisis de la esculina, producción de ureasa y fermentación de carbohidratos como glucosa, manitol, sucrosa y maltosa. Entonces, una vez que yo hago mi identificación bioquímica y obtengo estos resultados, Corynebacterium difteriae es urea negativa, bilis esculina negativa y glucosa y maltosa positiva con manitol negativo.
¿Cómo haría el reporte? Género Corynebacterium, especie Corynebacterium diphtheriae. Prueba de toxigenicidad en estudio. Este es el segundo informe provisional que se envía. Yo en esta ocasión lo que estoy diciendo es que tengo un Corynebacterium diphtheriae. Lo que todavía no sé es si el microorganismo es toxigénico o no toxigénico. En el caso de que yo no tenga, vamos a decir, este resultado bioquímico, o sea que no se trate de la especie Diphtheriae, sino de cualquier otro Corynebacterium que forma parte de la flora normal de la microbiota de tracto respiratorio superior, el reporte de cultivo sería negativo. Por lo tanto, se reportaría de esta manera: cultivo para la investigación de Corynebacterium diphtheriae, negativo. Acá tenemos más o menos el esquema diagnóstico de Corynebacterium. Yo puedo partir, por ejemplo, de un medio como es el medio de agar sangre. Siembro la muestra en el medio de agar sangre. En ese medio, entonces, lo que voy a hacer es que voy a ver las colonias características al día siguiente, colonias blancas, no hemolíticas, características de Corynebacterium. Hago un frotis coloreado con Gram. Ese frotis coloreado con Gram me va a permitir a mí observar bacilos Gram positivos. A partir de esta observación o este hallazgo, que siembro los medios con telurito. Siembro un medio con telurito, agar sangre telurito cistina o el medio de Tinsdale, cualquiera de los que tenga disponible. Al otro día que observe mis colonias negras en el medio de Tinsdale, voy a hacer un frotis con Gram para corroborar nuevamente que son bacilos Gram positivos y debo sembrar el Leffler. Al tener el Leffler y observar producción de gránulos metacromáticos, puedo enviar entonces mi primer informe presuntivo indicando que estoy en presencia de un posible Corynebacterium. Otra variante es cuando yo parto en la siembra inicial a partir de un medio de Leffler. Cuando yo siembro un medio de Leffler, hago directamente los gránulos metacromáticos y si están positivos envío un informe presuntivo y debo sembrar un medio con telurito que me va a permitir observar las colonias características y a partir de esas colonias entonces puedo hacer un frotis coloreado con Gram. ¿Por qué? Porque fíjense que en esta metodología hasta el momento no había hecho un frotis coloreado con Gram. Entonces, una vez hecho el aislamiento inicial y haber visto colonias características en cualquiera de los medios, haber visto que es un bacilo Gram positivo, haber visto y estar seguro que produce gránulos metacromáticos y que es catalasa positiva, que no lo debemos olvidar, una de las pruebas que se hace también, pasamos a hacer la identificación del microorganismo, porque pues ya tengo sospechas y he enviado mi informe presuntivo indicando que estoy en presencia de una especie posiblemente de Corynebacterium diphtheriae. Se hace la identificación, aquí está el resultado de las pruebas bioquímicas, la catalasa que les mencioné que da positiva, urea y bilisgeculina negativa, fermenta glucosa y manitol, pero no fermenta sucrosa, manitol ni silosa, da la prueba de los nitratos positivos. En este momento, con esta bioquímica, yo puedo inmediatamente decir que estoy en presencia de un Corynebacterium diphtheriae. Puedo enviar un segundo reporte provisional indicando género Corynebacterium, especie Corynebacterium diphtheriae. Prueba de toxigenicidad en estudio porque no la he realizado hasta el momento y recuerden que el que tiene importancia primordial es el toxigénico, que es el que produce difteria. Recuerden que el Corynebacterium diphtheriae no toxigénico no produce difteria, produce simplemente una manifestación de tracto respiratorio superior parecida a la gripe. Entonces, una vez hecha la identificación, si es positivo o vamos a decir la bioquímica me corrobora que es un Corynebacterium diphtheriae, hago mi segundo reporte provisional. Por el contrario, si la bioquímica me da para una especie diferente a Diphtheriae, automáticamente reporto esta muestra negativa como cultivo para investigación de Corynebacterium diphtheriae negativa porque no tengo Corynebacterium diphtheriae. Entonces, una vez hecha la identificación, si el microorganismo es de la especie Diphtheriae, debo hacer las pruebas de toxigenicidad. Y una vez realizada la prueba de toxigenicidad es cuando voy a hacer el reporte definitivo del cultivo, indicando que estoy en presencia de un Corynebacterium diphtheriae toxigénico o no toxigénico. Para la prueba de toxigenicidad, es una prueba que es muy importante diferenciar lo que es una cepa toxigénica de no toxigénica. Las cepas toxigénicas son las que, vamos a decir, tienen el gen tox producto de la incorporación del bacteriófago, mientras que las cepas no toxigénicas no tienen el gen tox, por lo tanto no producen el cuadro de difteria, que la difteria es la infección sistémica generalizada que ocasiona todos los daños a corazón, cerebro, riñón, etcétera, que vimos anteriormente. Entonces, la prueba de toxigenicidad es una prueba donde se siembra o se estría en una placa
un agar KL, es un agar específico para hacer la prueba de toxigenicidad. Yo tengo 4 aislados diferentes a los cuales voy a probar si son toxigénicos o no, o producen o no producen, perdón, toxina difterica. Simplemente tomo la cepa y hago una estría con el microorganismo 1, posteriormente hago la estría del microorganismo 2, la estría del microorganismo 3 y el microorganismo 4, o sea, los 4 microorganismos que estoy investigando. Posteriormente se coloca perpendicularmente a estas estrías una tira de papel impregnada con la antitoxina diftérica. Eso se incuba y posteriormente se realiza la lectura al día siguiente. Acá, cuando el microorganismo o la cepa que estoy probando es capaz de producir la toxina, se va a dar una reacción entre la toxina y la antitoxina y se produce un precipitado en forma de punta de flecha en la interfaz o donde hacen contacto la tira con la antitoxina con la cepa que se está estudiando. Entonces, por ejemplo, esta cepa que está acá, la número 2, es positiva y la número 3 también es positiva. Fíjense que tiene de ambos lados, tiene, vamos a decir, el precipitado en forma de punta de flecha. Mientras que la cepa número 1 y la cepa número 2 son cepas no toxigénicas porque no se observa la reacción de precipitación. Acá lo podemos ver mejor, fíjense, esta cepa que está acá, la primera, es negativa. Esta que está acá, la segunda, es positiva. Pueden observar la punta de flecha. Y aquí está la tercera, que también está positiva. Acá lo pueden observar también. Esta está positiva, esta es positiva, esta es positiva y esta es positiva. Todas están positivas en esta placa. Entonces, esa es la prueba de toxigenicidad in vitro que se realiza actualmente. Corynebacterium difteriae, la especie, presenta 4 biotipos. Los biotipos se diferencian en cuanto a patogenicidad, o sea, el grado de patogenicidad de cada uno, la velocidad de crecimiento y la cantidad de toxina que puede producir cada uno de ellos. Ellos se definen básicamente, estos biotipos, en base a la morfología colonial y a la respuesta a reacciones bioquímicas que se realizan durante la identificación. Los 4 biotipos de Corynebacterium son el biotipo gravis, mitis, belfantis e intermedius. De todos estos biotipos, el biotipo gravis es el que produce el cuadro de difteria más agresivo, mientras que el cuadro de los otros 3 es menos agresivo. Corynebacterium difteriae, biotipo intermedio, se aísla muy raramente a partir de infecciones clínicas, o sea, es un biotipo que prácticamente no se aísla del hombre. Y Corynebacterium difteriae, el biotipo belfanti, casi nunca tiene o porta el gen de la toxina difterica, por lo tanto casi nunca produce cuadros de difteria. Acá tienen la morfología colonial de 3 de los biotipos, por ejemplo este es el biotipo gravis, fíjense la característica de la colonia que es ligeramente diferente a la de los otros 2 biotipos. En cuanto a la prevención, vamos con la vacunación. La vacunación es la principal arma para el control de la enfermedad. De hecho, la buena aplicación de planes de vacunación o de campañas de vacunación es lo que ha permitido erradicar esta enfermedad tanto en Venezuela como en el resto del mundo. Se ha demostrado, diferentes estudios han demostrado que cuando se eliminan los programas de vacunación, la enfermedad resurge. Porque la vacunación en sí no erradica portadores ni impide la colonización. O sea, la vacuna no es capaz de impedir que una persona se colonice y sufra infección por Corynebacterium difteriae. La vacuna lo que permite es contrarrestar o eliminar a la toxina para que no produzca los efectos sistémicos devastadores que produce la toxina. Por lo tanto, el microorganismo sigue circulando, sigue colonizando y sigue produciendo infección. Y si llega a producir toxina, la vacuna impide que esa toxina tenga efecto sistémico en el organismo. Por lo tanto, en una persona vacunada que adquiere el microorganismo y se infecta por Corynebacterium difteriae, simplemente va a sufrir un proceso gripal, un proceso respiratorio superior parecido a la gripe. Entonces, en este caso, fíjense que hay una publicidad, la difteria es mortal, la inmunización protege, una campaña de los años 30, de los años 40, cuando se comienzan a utilizar las vacunas masivamente para toda la población. La vacuna contra la toxina de Corynebacterium difteriae es la que se conoce como la DPT. DPT es la triple bacteriana, también conocida como triple bacteriana. Es una bacteria que protege contra la difteria, pertussis, que vamos a ver después que es un cuadro de toferina producido por bordes de la pertussis, y protege también contra el tétano,
una enfermedad producida por Clostridium tetani, que es otro microorganismo, otra bacteria. Entonces las tres son enfermedades bacterianas, por eso que se conoce como la triple bacteriana. En el país, hasta no hace mucho, se estaba aplicando la vacuna pentavalente, o sea, en vez de colocar la triple, se está colocando actualmente una vacuna pentavalente. Es una vacuna a células completas. Hay dos tipos de vacunas, vacunas acelulares y vacunas a células completas. Acelular es una vacuna donde se elimina de lo que se coloca todas las estructuras bacterianas y se colocan únicamente los productos que causan inmunogenicidad en el sistema inmune para que éste se defienda de la enfermedad. Por el contrario, las vacunas a células completas son vacunas que están fabricadas con bacterias atenuadas y, vamos a decir, en la suspensión se inyectan los productos y la bacteria atenuada de manera que el organismo pueda generar anticuerpos contra esto. La diferencia principal entre estos dos tipos de vacunas es que las vacunas completas, a diferencia de las celulares, tienen una tasa de efectos de reacción mucho más acentuada que las vacunas celulares, como ya les dije. Entonces, en este caso, la vacuna que se aplica en Venezuela, y de hecho se fabrica acá en el centro de vacunas, o se fabricaba, no sé cómo estará la situación, en el centro de vacunas del Instituto Nacional de Higiene, la planta de vacunas que hay allí, es una vacuna pentavalente de células completas que contiene el DPT, o sea, la triple bacteriana, más antígeno de superficie de hepatitis B y la vacuna contra la hemófilos influenza invasiva del tipo B. Entonces, por eso una vacuna pentavalente cubre contra 5 cosas al mismo tiempo. Era la que se debería aplicar en los esquemas de vacunación a los niños desde muy temprana edad. Esta es la presentación de la vacuna de acá. Fíjense que hay otra vacuna, la Quimvasex, una marca comercial extranjera, y aquí hay otra, la Pentacin. Entonces, diferentes marcas comerciales de vacunas para tratar esta enfermedad. Este es el esquema de vacunación que se aplica en Venezuela. Este es el publicado por la Sociedad Venezolana de Pediatría, donde ustedes pueden ver acá que se debe aplicar la DPT, o sea, la triple bacteriana, que es la que se aplica, que confiere protección contra difteria, tétano y pertussis en los niños a los 2 meses, a los 4 meses y a los 8 meses. Se debe dar un refuerzo de 15 a los 18 meses y otro refuerzo de 4 a 6 años. Entonces fíjense que aquí está el esquema de vacunación completo para protección contra difteria. En cuanto a las otras especies de Corynebacterium diferentes a Corynebacterium difteriae, ¿qué importancia o qué significado clínico presentan ellas? Primero, deben ser identificadas a nivel de especie cuando el cultivo es puro. O sea, son las mismas características que hemos aplicado para el resto de los microorganismos que pueden formar parte de la microbiota normal de piel, como hemos visto en el caso de Bacillus o en el caso de Staphylococcus. Entonces, esos microorganismos se deben identificar siempre y cuando se encuentren en cultivo puro, cuando se aíslen de líquidos estériles, cuando se aíslen en cultivos repetidos del mismo paciente, cuando se aíslen en cantidad abundante o predominante por encima de la flora normal o en contagios significativos en el urocultivo, o cuando en el directo de una muestra yo observo la presencia, en este caso, del bacilo coriniforme con abundante presencia de polimorfos nucleares. Estos son los mismos criterios que hemos aplicado hasta ahora, se aplican también para estos microorganismos. En cuanto a la prueba de susceptibilidad o antibiograma, se debe realizar prueba de susceptibilidad a todo aislado clínico considerado importante, o sea, todo Corynebacterium que yo aísle y he descartado que es flora normal y que de verdad está involucrado en el proceso infeccioso por los criterios que vimos en la lámina anterior, yo le debo hacer antibiograma de manera obligatoria. Para hacer el antibiograma de las especies del género Corynebacterium no está disponible el método del disco de Bauer y Kirby. Se debe hacer, si se va a realizar, utilizando el método de microdilución en caldo para determinar concentración inhibitoria mínima. El medio de cultivo que se utiliza es un caldo Müller-Hinton con contenido ajustado de cationes y que contiene además sangre lisada de caballo del 2.5 al 5%. El inóculo se prepara mediante una suspensión directa de colonias equivalente al 0,5 de McFarland y una vez, vamos a decir, ejecutada la prueba, que ya está lista, se debe incubar a 35 grados centígrados de 24 a 48 horas en atmósfera aeróbica.
¿Qué agentes antimicrobianos o antibióticos se deben probar en el caso de Corynebacterium? Todos estos que tenemos tenemos acá: penicilina, cefepime, cefotaxima, ceftriaxona, meropenem, vancomicina, dactomicina, gentamicina, eritromicina, quinolonas como ciprofloxacina, doxiciclina y tetraciclina, clindamicina, trimetoprim, sulfamethoxazol, rifampicina, estreptograminas como quinupristin y dalfopristin, y linezolid como una de las oxazolidinonas. En cuanto al tratamiento de los cuadros de difteria, lo primero que se debe hacer es colocar la antitoxina diftérica. ¿Para qué? Para evitar todas las complicaciones sistémicas severas. Es lo primero que se debe hacer, evitar que el cuadro se complique. O sea, un paciente que tiene difteria, lo primero que hay que hacer es colocarle el toxoide. Y en el caso de tratamiento antimicrobiano, ya una vez, vamos a decir, eliminada la probabilidad de las complicaciones severas, lo que hay que hacer es eliminar al microorganismo del sitio donde está, vamos a decir, afectando o contaminando, colonizando, perdón, a esa persona. Y para eso se utiliza el tratamiento con antibióticos. Se da tratamiento con penicilina y eritromicina, o penicilina o eritromicina. Esto permite eliminar a la bacteria e impide que esta bacteria siga produciendo la toxina, elimina el estado de portador, en el caso de que el paciente sea portador, y cuando se detecta un caso de difteria, es importante tratar al paciente y tratar a los contactos de ese paciente, que lo más probable es que ya estén colonizados por el microorganismo. Adicionalmente, se debe aislar al paciente. Recuerden que es una enfermedad infectocontagiosa de transmisión aérea. Las enfermedades de transmisión aérea son las que más fácilmente se diseminan porque lo hacen a través del aire. Por eso es importante aislar al paciente. Los casos, o sea, los pacientes con afección y los contactos de esos pacientes sin vacunación al día, hay que colocarles la vacuna obligatoriamente. Hay que colocarles entonces el toxoide difterico.